La ambliopía en su definición ha ido evolucionando, a pesar de que nosotros llevamos varios siglos reconociendo la ambliopía, porque sí se tiene evidencia incluso desde muchos siglos, que una alteración donde la visión no se desarrolla adecuadamente, pues digamos que se ha ido, a raíz de todo lo que se ha descubierto que está relacionado con la ambliopía, pues esa definición se ha ido como complementando, ¿sí? Entonces sabemos que es una disminución unilateral de la agudeza visual que está causada por un patrón de deprivación visual. Y para que eso se pueda dar o pueda suceder, pues tiene que ser en la niñez, ¿sí? El patrón de deprivación tiene que ser en la niñez. Una persona adulta no le da ambliopía, puede traerla, pero la trae de la niñez, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos pacientes adultos donde el paciente viene a manifestarnos que el paciente no ve bien desde un momento reciente, pues eso seguramente no va a ser ambliopía, enfocarnos en que posiblemente haya un patológico, refractivo diferente. De las causas, generalmente, ¿qué pasa? Que no se detecta como tal una alteración a nivel ocular. O sea, yo no tengo una patología de la retina, porque entonces ya no es ambliopía, ya debe denominarse como ambliopía. Entonces se va a tener un examen físico del ojo dentro de lo normal, digámoslo así, y que la alteración pues, puede ser reversible por medios terapéuticos. Esta definición ya la tenía von Orden desde el año 98 y ha habido como unos complementos a esa definición. Entonces habla de una alteración del desarrollo que resulta de alteraciones fisiológicas en la corteza visual y que dificulta la visión. O sea, ya dicen que la corteza visual se ve implicada cuando se habla, por ejemplo, de las columnas de dominancia, que sabemos que hay unas zonas de la retina que corresponden al ojo derecho, que hay otros que corresponden al ojo izquierdo, y entonces ahí hay un desequilibrio en el desarrollo de esas columnas. En el 2013 hicieron como otro complemento donde dice que es un desorden del neurodesarrollo. Allá empezaron a hablar del neurodesarrollo de la corteza visual que se da tempranamente en la vida debido a una experiencia visual pues, no adecuada. Nosotros en pandemia, cuando estuvimos tan activos con todo eso de los webinars y de las conferencias, trabajamos en un grupo de colegas una definición donde como que reunimos pues todo eso anterior. Entonces, la ambliopía es una anomalía común del neurodesarrollo que da como resultado de alteraciones fisiológicas en las vías visuales y alteraciones en la visión de uno o ambos ojos. Refleja una gama de ambliopía, de anomalías neuronales, perceptivas, oculomotoras y clínicas. Esta parte, si ustedes se dan cuenta, pues no se había tenido como contemplada en lo anterior. Y es que la ambliopía no es solamente un ojo que no ve bien, sino que eso tiene implicaciones a nivel de la percepción visual y a nivel oculomotor, que ocurren tempranamente interrumpiendo el desarrollo visual. Entonces, tenemos esas definiciones. Es un ojo aparentemente sano. La prevalencia, eso es algo que hemos visto que con el pasar del tiempo no ha cambiado. La prevalencia sigue siendo aproximadamente entre el 4%, incluso hay literatura donde uno encuentra del 5%, del 6%, que es una prevalencia pues, relativamente alta. Y que usualmente pues para que se presente pues la alteración refractiva o lo que esté causando la inadecuada estimulación se presenta dentro de los primeros 3 años de vida. Después de esa edad pues no es tan fácil que se presente una
ambliopía y como les decía, pues ya digamos que en un adolescente o en un adulto ya no se va a dar ambliopía. Bueno, esto es de lo que desde hace varios años pues ha sido evidenciado tanto en el cuerpo geniculado lateral, como lo veremos más adelante, en la corteza cerebral, se produce un desequilibrio entre las columnas de dominancia, o sea, estas columnas que hacen la recepción de la conexión de la información que provienen del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, en las columnas de dominancia, lo que han evidenciado a través de tinciones es que el ojo ambliope, esas columnas se adelgazan. Esas capas de retina parvo y magnocelular se adelgazan, principalmente las parvocelulares, que son las que están relacionadas con la visión central. Porque en realidad, digamos que la visión periférica en un paciente ambliope se mantiene relativamente normal. Eso lo evidenciaron, lo hicieron estudios con monos, con gatos, ustedes saben que son los que son más parecidos fisiológicamente a nosotros, entonces les provocaban deprivaciones, por ejemplo, les succionaban el párpado para provocar deprivación, bastante cruel. Y acá, esto que ustedes ven, entonces ya es de la corteza cerebral. Esta es una corteza cerebral normal, donde le ponen tinción a uno de los ojos y ustedes se dan cuenta que las capas que tienen tinción y las que no tienen un grosor similar. O sea que los dos ojos están representados de manera similar ahí en la corteza cerebral. Pero cuando hay ambliopía, entonces miren que, por ejemplo, aquí en este caso, el ojo ambliope, las capas que corresponden al ojo ambliope, que son las de la tinción, están adelgazadas. Las causas de la ambliopía son muy definidas. A esas causas se le llaman factores ambliogénicos. La ambliopía se desarrolla bajo la influencia de los factores ambliogénicos, pero a su vez la ambliopía puede empeorar algunos de los factores ambliogénicos. En el podcast les hablaban de eso, de la relación en doble vía que hay entre los factores ambliogénicos y la ambliopía. No sé si esa parte la comprendieron. ¿No? Ahora la vamos a hablar un poquito mejor. Entonces, ¿cuáles son esos factores o etiologías de la ambliopía? Tenemos que puede ser producida por estrabismo, puede estar asociado al defecto refractivo, puede ser por deprivación y una que podría causar uno como profesional tratante por de pronto una oclusión mal administrada. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de ellas. Entonces, la estrábica se da con menor incidencia en estrabismos precoces cuando el estrabismo es alternante. Si recuerdan, en optometría pediátrica ustedes veían algo que era relacionado con si el paciente con un estrabismo hace alternancia, la probabilidad de ambliopía es muy baja, porque quiere decir que sus dos ojos los está utilizando porque ven similar, ¿sí? Porque tienen sus capacidades desarrolladas de manera similar. Entonces eso digamos que es un factor protector. En cambio, cuando mi paciente llega con su ojo desviado y siempre el ojo desviado es el mismo, pues entonces ahí yo ya sospecho más fuertemente de que ese ojo no desarrolla adecuadamente la visión, porque no lo utiliza. Entonces, cuando los estrabismos son alternantes, yo no sospecho de ambliopía, más que todo de los unilaterales. Este es el más frecuente, el refractivo, y es el más peligroso porque es el que la gente del común no ve. Si el papá o la mamá
le ven al niño uno de los ojos desviados, es más probable que corran a consultar. Pero como en el refractivo los ojos tienen el mismo aspecto, se ven igual, entonces este es el que más fácilmente pasa desapercibido y, como les digo, es el más frecuente porque los defectos refractivos tienen una muy alta prevalencia en la población en general. Entonces, cuando los errores refractivos son bilaterales y más o menos simétricos, puede que se dé ambliopía, pero es menos frecuente, ¿sí? De todas formas, el mecanismo ahí que produce la ambliopía es el hecho de que no hay una imagen nítida, ¿sí? Que la estimulación se está dando a través de una imagen borrosa. O sea, no se necesita que el ojo no vea absolutamente, que no reciba ningún estímulo para que se ambliopice. La calidad de la imagen es importante. Y por eso yo desde ahorita pues hago énfasis en que la corrección óptica es importante en el manejo de la miopía. En la anisometropía es donde se va a establecer con mayor facilidad la miopía. Cuando yo tengo un ojo, y sobre todo en las hipermetropías, cuando yo tengo un ojo más hipermétrope que el otro, pues ese más hipermétrope generalmente está en total desventaja. Porque recuerden que con la hipermetropía, solamente para ver nítido de lejos, yo ya tengo que estar utilizando la conjugación. Si yo tengo un ojo más hipermétrope que el otro, pues ese ni siquiera para lejos va a tener visión nítida. Nosotros nos regimos por la ley del menor esfuerzo. Si yo tengo un ojo donde mi hipermetropía, por ejemplo el ojo derecho, mi hipermetropía es de 4 y el ojo izquierdo es de 2, pues yo con solamente 2 dioptrías que acomode ya veo bien, el otro no necesito hacer todas las otras 4 dioptrías, entonces ese siempre va a quedar en desventaja. Bueno, el otro que tenemos es el de deprivación, o también denominado por no uso sensorial. En el de deprivación, las causas frecuentes pueden ser la ptosis palpebral, la catarata congénita, lesiones cicatrizales de la córnea, múltiples lesiones intraoculares. Por fortuna, esta es la menos común porque es la más severa. ¿Sí? Esta, cuando yo tengo un paciente que nace con catarata, pues no hay estimulación desde que nace. ¿Sí? Entonces, claro, es más grave porque el desarrollo visual no se da normal desde el primer momento. Por eso, por ejemplo, es tan importante y está en nuestra normatividad colombiana que a los niños recién nacidos se les debe valorar la transparencia de los medios. ¿Con qué? Con el reflejo del prólogo, que es facilísimo de hacer, con el oftalmoscopio. A veces podemos tener algunas anomalías de la vía visual, como por ejemplo la hipoplasia del nervio óptico, cuando hay, por ejemplo, mielinización de las fibras, retinopatía de la prumeturidad, procesos inflamatorios que pueden producir o pueden estar asociados con la ambliopía, y esa ambliopía es tratable. Si yo tengo una hipoplasia del nervio óptico, según la literatura, la agudeza visual puede ser muy variable. Puede ir desde un rango donde está ligeramente disminuida a incluso que sea un ojo ciego. Sin embargo, la recomendación, por ejemplo, con la hipoplasia del nervio óptico, es que si se detectan a edad temprana, se haga estimulación visual, porque casi siempre esos pacientes mejoran algo de visión. Entonces, no tomarlo como simplemente, es que como tiene hipoplasia del nervio óptico no hay nada que hacer. No, tomemos cartas en el asunto, hagamos estimulación, que muchas veces se puede lograr algo de mejor en la visión. Este es de los casitos que uno no quisiera ver que se pasen desapercibidos. Ese paciente que ustedes ven ahí,
con una ptosis unilateral. Ese paciente tenía su ojo, además de que se alcanza a ver un poquito desviado, pero desarrolló estrabismo, adicionalmente supremamente ambliope. Ambliopías severas son las que producen ese tipo de deprivación. La ptosis unilateral, a diferencia de la bilateral, es un alto riesgo para la ambliopía, sobre todo si cubre el eje visual. O sea, cuando ustedes tengan pacientes pediátricos con ptosis, una cosa importantísima que tienen que determinar es si el párpado alcanza a cubrir el eje visual. Si no cubre el eje visual, digamos que podemos estar relativamente tranquilos, porque generalmente pues las ptosis no las manejan a edades muy tempranas, porque el niño con el crecimiento, con su desarrollo del rostro, del cráneo, de toda la parte anatómica, eso puede cambiar, generalmente tienden a mejorar. Entonces, si el paciente no le cubre el eje visual, se espera a ver qué pasa con el crecimiento. Pero si el paciente tiene cubierto el eje visual, ahí sí es un factor ambliogénico muy fuerte y ahí sí se tiene que hacer un manejo. Este paciente, como ustedes ven, claramente cubre más allá del eje visual y, como les digo, desafortunadamente desarrolló una ambliopía profunda. Lo triste con eso es que, como el niño lo ven pequeño, entre comillas dicen, no, es que como es pequeñito eso se puede tratar. Pero es que la ambliopía por deprivación es brutal, es devastadora, ¿sí? Si el niño tiene hasta los 3 meses para que se le resuelva, después de los 3 meses las consecuencias son muy graves. Con la catarata unilateral, a los niños con catarata unilateral en el primer mes no los operan porque son más propensos a complicaciones, pero se debe operar a más tardar en el segundo mes, y cuando son cataratas bilaterales a más tardar en el tercer mes, para que tengan un contexto de referencia. En una ocasión tuve la oportunidad de ver una paciente que había sido diagnosticada a los 5 meses, operada como a las 8, no le mandaron la corrección óptica, luego la niña baja visión. Este paciente era un chico con síndrome de Down, con catarata unilateral. Recuerden que los pacientes con síndrome de Down son más propensos a tener catarata congénita. Entonces, lo mismo, el diagnóstico temprano es súper importante. En cuanto a la dosis, pues no se puede como operar tan prontamente, no tiene como no puede ayudar a hacer Pues, como te digo, si el paciente tiene cubierto el eje visual, sí, o sea, lo tienen que operar, lo tienen que manejar, porque eso es una amenaza para la movilidad. Yo alguna vez vi un caso, pues él ya era un paciente adulto que debido a un tumor cerebral no operable progresivo, entró en parálisis bilateral del tercer nervio. O sea, los 2 párpados caídos, los 2 ojos en exotropia y fuera de eso desviados hacia abajo. El paciente tenía en uno de los ojos una microporo, una cinta que le ayudaba a mantener el párpado levantado para poder fijar con ese ojo. Entonces, digamos que de pronto, se podría ayudar con un esparadrapo, con una cintica, como a manera de urgencia mientras se hace un manejo quirúrgico. Esta es la paciente de la catarata bilateral, cuando ya tenía las gafitas. Miren, es increíble cómo la parte visual afecta el desarrollo. Esa niñita que ya tenía que estar caminando solamente gateaba, pero todavía estaba en gateo. Porque la visión
¿Por qué empiezo yo a arrastrarme? Porque yo quiero alcanzar las cosas, porque quiero narrar, porque quiero explorar, porque empiezo a gatear, porque empiezo a caminar, todo por eso. Porque veo un mundo y el mundo me atrae, pero si no lo veo, por oclusión, digamos que hay cierto riesgo donde se puede provocar ambliopía si yo excedo el tiempo de oclusión cuando el paciente está todavía en el periodo crítico del desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes menores de 1 año de edad, sí se puede hacer oclusión. Sin embargo, la oclusión pues tiene que ser que no supere 1/8 del tiempo de vigilia. Me explico. Ustedes saben que un bebé en su primer año de vida duerme muchísimo y entre más pequeñito, más todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno suma la cantidad de tiempo que permanece despierto durante el día. Entonces, supongamos que el bebé sumando todo el tiempo está despierto en total 8 horas. Entonces, yo podría ocluir 1 hora de todo ese tiempo. Es lo que podría tapar sin correr el riesgo de que ese ojo que le estoy tapando se vaya a ambliopizar. Pero, por ejemplo, en niños que han sido operados de catarata, hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando son cataratas unilaterales porque el bebé necesita estimulación de ese ojo que tenía la catarata. Generalmente se habla que cuando el niño pasa de 1 año, yo puedo ocluir máximo 1 día por cada año de vida. O sea, por ejemplo, si el niño tiene 3 años, máximo yo podría ocluirlo 3 días seguidos el mismo ojo. Por cada año de vida, máximo 1 día. Pero digamos que ya en estos tiempos nosotros no hacemos oclusiones tan severas. Pero para preguntar, al momento de no incluirlo, que pues uno le ocluye el ojo, bueno, les ocluye el ojo ambio. Bueno, ahí se le tiene que hacer como algo adicional en casa, como dejarlo simplemente. Pues digamos que si puedes complementar con algo de estimulación, mejor. Sí. Si se puede complementar con estimulación, eso ahorita se usan muchos recursos. Se usan las luces de Navidad, las de colores. Por ejemplo, para esos niños que están en tratamientos de baja visión, que tienen aparentemente como que solamente percepción luminosa, entonces, por ejemplo, los empiezan a estimular con las lucecitas de Navidad. Los meten en una caja oscura y las luces de Navidad. Y ahí, un ratico. Bueno. Y por supuesto, pues podemos tener ambliopías de etiología mixta, o sea, donde hay combinación de 2 factores ambliogénicos. Lo más frecuente es que el paciente tenga, por ejemplo, defecto refractivo y estrabismo. Bueno. Se han identificado también pues, otros factores de riesgo para la ambliopía, como por ejemplo la prematurez, los niños que estén pequeños para la edad gestacional. Recuerden que prematuro no es solamente aquel que nace con menos tiempo de gestación, sino también el que nace bajo de peso para el tiempo de gestación. También cuando hay antecedentes de retraso en desarrollo o parientes de primer grado con ambliopía. Digamos que no es tanto que se herede la ambliopía, que si mi papá o mi mamá son ambliopes, entonces yo voy a heredar la ambliopía, sino si mi papá tiene ambliopía porque es muy hipermétropo, pues yo seguramente voy a heredar la hipermetropía, ¿sí? O el estrabismo. Factores ambientales, incluido pues la parte materna, fumar durante el embarazo, el uso de drogas o alcohol durante el embarazo. Eso también pues lleva a un mayor riesgo de ambliopía y estrabismo. Ahorita se está dando muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿sí? Que es
ahora como la epigenética. Van a ver mucho en las conferencias que se habla de la epigenética. Esta tablita, ustedes la pueden profundizar, era presentada en el Preferred Practice Pattern de ambliopía del 2011, donde hablaban de cuáles son los defectos refractivos que pueden potencialmente ser ambliogénicos, teniendo en cuenta la cantidad, ¿no? Entonces, para ambliopías unilaterales, las miopías que pueden ir de 2 a 2.50 en adelante, la hipermetropía siempre será un poquito más bajo el rango, lo mismo con el astigmatismo, la deprivación visual, y en ambliopía bilateral están las mismas causas menos el estrabismo, que ya sabemos que el estrabismo cuando es alternante pues no provoca ambliopía. Esa tablita la pueden profundizar ustedes en su tiempo personal. Bueno, entonces aquí está esto, que es lo que me comentaban que no lo habían comprendido muy bien. A ver, ¿por qué van todos en doble vía? Si yo tengo un ojo que no ve bien, se me puede desviar. ¿Sí? Si yo tengo un ojo que no ve bien, pues puede que el defecto refractivo no hemetropice. Recuerden que uno de los criterios de corrección, de full corrección, es la ambliopía. Si mi ojo no ha desarrollado bien la visión, su defecto refractivo no va a evolucionar hacia la ambliopía. Y estos pues van en vía contraria. Si yo tengo un defecto refractivo, pues me puedo ambliopizar. Si yo tengo un estrabismo, me puedo ambliopizar. Si yo tengo estrabismo, no hemetropizo. Si yo tengo un defecto refractivo, desvío. ¿Sí? Por eso es esa relación en doble vía entre ellos tres. ¿Sí queda más claro? Perfecto. Bueno. Esto ha cobrado mucha importancia, ¿no? De los periodos del desarrollo. Entonces nosotros tenemos 3 periodos: el periodo crítico, uno de sensibilidad, uno de susceptibilidad y un periodo de plasticidad. Todos tienen pues como unos rangos de edad. El periodo crítico, pues como su nombre lo dice, es el más tempranito. Cualquier cosa que ocurra a temprana edad va a ser más grave. Porque como les decía, el niño que nace con catarata ni siquiera está teniendo estimulación visual. O sea, desde que empieza no hay nada que nos colabore al desarrollo visual. Entonces, en el periodo crítico es desde el nacimiento hasta los 6 meses, se requiere un tratamiento agresivo. La falta de tratamiento resulta en ceguera legal, en nistagmus. Los niños que tienen catarata congénita bilateral, que no se maneja a edad temprana, ellos desarrollan nistagmus porque ni siquiera aprendieron a fijar. El mecanismo de fijación se da el monocular dentro de las 2 primeras semanas de vida, el binocular dentro de las primeras 4 semanas. Durante el periodo de sensibilidad va desde los 6 meses hasta los 9 años. Límite de edad superior para la aparición de la ambliopía, se requiere tratamiento agresivo. Aquí van a ver que todos hablan de tratamiento agresivo. La falta de tratamiento resulta en discapacidad visual. O sea, ya es menos probable que el paciente vaya a tener una ceguera legal, pero sí podría ser, por ejemplo, de baja visión. El periodo de susceptibilidad, desde los 8 años hasta la mayoría de edad. Se indica tratamiento agresivo si el paciente colabora. A veces tenemos algunas limitaciones porque los niños, después de los 6 años, 8 años,
ya no son tan colaboradores para ciertas terapias. Sin embargo, como eso de las terapias también ha evolucionado. Ahora las terapias son más como no que el paciente se siente haciendo una terapia, un ejercicio, sino que está jugando. Y se le ponen retos, y se le ponen desafíos, y son más motivantes, y están relacionados con videojuegos, pues se puede tener más, se puede tener una mejor colaboración. Pero es una pregunta. Dime. Entonces, ¿qué tratamiento sería así como agresivo? Generalmente, un tratamiento agresivo, solo como la pulsión. Pues digamos que agresivo es que no solamente yo voy a poner oclusión, sino que debo tener, por ejemplo, en cuenta lo que les decía, la parte de la corrección, tiene que ser la mejor corrección ideal, se tiene que hacer un muy buen seguimiento, ojalá que esté también con estimulación, que nosotros impliquemos estimulación, aunque como vamos a ver más adelante en el tratamiento de la ambliopía, también se habla de que con la sola oclusión se pueden obtener resultados y con solo la prescripción óptica, pero hay que tener en cuenta la edad y qué tan severa es la ambliopía. Si yo tengo un paciente que su agudeza visual esperada es 20/20 y está 20/50, pues no está tan mal. Entonces no tengo que ser tan agresivo. En ese periodo de susceptibilidad, si el factor ambliogénico persiste, la ambliopía puede regresar, puede recaer. Entonces son esos pacientes que se les hace el tratamiento, y si el paciente no es juicioso utilizando las gafas, entonces le va a volver la ambliopía. Y por último, el periodo de plasticidad desde los 18 años. Este término de adultez pues es que ha ido como variando, ¿no? Entonces dicen que la mielinización completa se llega más o menos a los 21 años, pero ahora ya están diciendo que son hasta los 25, o sea que la mayoría todavía son inmaduros. ¿Cierto? Pero bueno, eso es bueno, que todavía estamos adolescentes. Bueno, entonces en ese periodo de plasticidad el tratamiento puede ser exitoso si el paciente colabora y el pronóstico pues entonces sería óptimo. No es probable que la ambliopía recurra aun si el factor ambliogénico sigue presente. Bueno, para los que estén interesados en las especializaciones de terapia visual, de optometría pediátrica, estos periodos los están, como les digo, dando mucha importancia, los están trajinando mucho. ¿Cómo clasificamos la ambliopía? La clasificamos según el grado con base en agudeza visual Logmar. Si la agudeza visual es de 0,6 o mejor, se considera una ambliopía leve. Y si es de peor del 0,6, entonces ya se considera una ambliopía severa. Como ahora nos basamos mucho en la agudeza visual normal, no les puse la clasificación antigua que era con Snellen. En Snellen había leve, moderada y severa. Eso sería sin corrección. No, con corrección. Siempre para la clasificación de la ambliopía vamos a tener presente es que el paciente con su mejor corrección, la agudeza que se obtiene, ¿sí? Con la mejor corrección. Es que me decía una vez, pues una persona que no era de optometría, me dijo, es que mi mamá tiene ceguera legal. ¿Y eso? Sí, es que mi mamá es muy miope y ella sin gafas no ve ni siquiera 22. Bueno, y con gafas contra no, ella ve muy bien. Entonces no es ceguera legal, no lo es. Recuerden que la clasificación depende de que sea con la mejor corrección adaptada, ¿no? Bueno, esto es de criterios de remisión también, ¿no? Recuerden que de acuerdo a la edad, pacientes de entre los 3 y los 4 años que tengan una agudeza visual inferior al 20/50 es criterio de remisión y también se puede estar sospechando de ambliopía.
entre los 4 y 5 años si la agudeza visual es peor al 20/40 y de los 5 años en adelante si es peor al 20/30. La ambliopía la podemos clasificar de acuerdo a la fijación entre ambliopía con fijación central y la de fijación excéntrica. La de fijación excéntrica desafortunadamente tiene generalmente muy mal pronóstico. Obviamente si tiene fijación excéntrica tiene estrabismo, tiene correspondencia sensorial anómala, que es lo que nos está trabajando con esos test de la visión binocular, ¿no? Yo he hecho muy escaso, muy esporádicamente tratamiento de fijación excéntrica con alguito de éxito. Como les decía, afortunadamente las fijaciones excéntricas no son muy frecuentes, aunque la ambliopía sí y el estrabismo sí son frecuentes, la fijación excéntrica no. No es fácil, si el paciente tiene 4 añitos o más, lo más probable es que no funcione la terapia. Lo que uno maneja con esos pacientes es oclusión del ojo con la fijación excéntrica para desestimular ese punto excéntrico de fijación, y cuando ya el paciente deja de utilizar ese punto excéntrico, entonces uno empieza a estimular la fobia. Esta paciente presentaba precisamente fijación excéntrica. Miren el Hirschberg está descentrado en el ojo izquierdo, pero cuando uno ocluye el ojo derecho, el ojo izquierdo continúa en esa posición. Esa paciente tenía endotropia y fijación excéntrica en el ojo izquierdo, y su ojo izquierdo pues era bastante amplio. No recuerdo bien, pero eso sí peor de 20/200. Bueno, hablemos ahora entonces de cuáles son esos signos y síntomas que podemos encontrar en la ambliopía. Hay uno, por ahí alguna vez en la literatura encontré que el fenómeno de amontonamiento se podía presentar en una patología visual, pero es rara. O sea que el fenómeno de amontonamiento es casi que exclusivo de la ambliopía. El fenómeno de amontonamiento consiste en que el paciente, cuando se le muestra texto, cuando se le muestran varios estímulos al tiempo, él tiene la percepción como si los estímulos se agolparan, se amontonaran, y entonces eso no le permite reconocer. Por eso es tan importante el test de agudeza visual que nosotros utilicemos para valorar al paciente y para hacerle el seguimiento. ¿Qué características tiene que tener el test? No, agudeza visual morfoscópica, no angular, porque precisamente en la angular es más fácil para el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo al paciente únicamente estímulos individuales y, por ejemplo, sin las barritas, recuerden que hay algo que denominamos las barras de interacción de contornos, o las barras de amontonamiento, que en inglés son las crowding bars. Esas barritas son claves para que si el paciente tiene ambliopía, le saque ese fenómeno de amontonamiento. ¿Sí? Yo lo que quiero es detectarlo, no que se me pase. Yo quisiera que el paciente viera muy bien, pero tengo que utilizar el test apropiado para detectarlo. Por eso, test como estos ya no se utilizan. ¿Sí? Este que se llamaba New York Lighthouse, ese test, yo aprendí con él cuando hice mi pregrado en la Universidad de La Salle. Ese era el test que nosotros utilizamos para tomar agudeza visual en pediatría. ¿Quién sabe cuántos pacientes aplicamos en nuestra sala? Pero lo importante es que ahora, con el nuevo conocimiento que yo tengo, pues yo ya no lo uso. Ya no lo uso. Pues como dicen, uno
gestiona las cosas, hace las cosas de acuerdo pues a los conocimientos y a las herramientas que tiene en ese momento. Pero si yo aprendo otras cosas y yo tengo acceso a otra información, pues ya dejo de hacerlo, dejo de utilizarlo. ¿Sí? Yo lo guardo a manera de recuerdo, yo lo tengo, incluso el mío es hechizo, era fotocopiado, laminadito, de producción casera, pero pues ya entiendo que es un test que no puedo utilizar por eso. Uso las tarjeticas como objetos de fijación, pero no más, ya no para tomar agudeza visual. Entonces, ¿cuáles? Por eso se evolucionó a las cartas de agudeza visual logarítmicas, a las cartillas con las barras de interacción de contornos, ¿sí? Y constantemente siguen evolucionando las pruebas. Hay algunos test donde se está intentando que las pruebas de mirada preferencial que se utilizan en los niños pequeños ya no sean las del patrón de rejilla. ¿Recuerdan el patrón de rejilla? Son las líneas blanca, negra, blanca, negra. Ya no se espera que a futuro ya no se utilice tanto el patrón de rejilla, porque el patrón de rejilla también tiene sus desventajas, y es que en los pacientes con defectos refractivos altos puede dar muy buenas habilidades visuales, por lo que es evaluar solamente el mínimo separable. Bueno, ¿qué otros fenómenos tenemos asociados con la miopía? Que los pacientes tienen disminuida la sensibilidad al contraste, que hay una inversión en la dominancia centro-periferia. ¿A qué se refiere eso? A que el ojo ambliope tiene mejor desempeño su retina periférica que la retina central. De hecho, denominan o lo catalogan como si fuera un ojo adaptado a la oscuridad. Porque ¿cómo funciona el ojo cuando estamos oscuras? Pues lo que funciona más es su retina periférica, que es la que detecta hasta la más mínima luz, los movimientos, las sombras, y la retina central queda anulada porque no hay suficiente luz para funcionar. ¿Sí? Yo soy muy curiosa. En mi casa, yo tengo en mi habitación, tengo blackout, porque yo necesito así la oscuridad absoluta para dormir bien. Entonces, en lo político que yo alcanzo a ver en la habitación, yo me pongo a explorar y veo cómo cuando uno fija directamente con la fuera, por decir algo, donde está el bombillo, las cosas o cositas desaparecen. Realmente la que los capta es la retina periférica, porque la central en ese momento, por la falta de luz, está anulada. El ojo ambliope tiene problemas acomodativos. La acomodación, de hecho, es uno de los instrumentos que se utiliza para el tratamiento de la miopía, porque cuando yo estimulo la acomodación, los pacientes presentan mejora en la agudeza visual. Y viceversa, a mejor agudeza visual, mejor respuesta acomodativa también voy a tener. Los movimientos oculares pueden ser inexactos. Los pacientes ambliopes tienen problemas de los movimientos de seguimiento y sacádicos, y por eso también son pacientes que no tienen buen desempeño con la lectoescritura. La función motora puede ser deficiente, sobre todo cuando son esas ambliopías unilaterales. Y aquí se habla de una disminución de la respuesta pupilar, y yo se las pongo ahí interrogadita, porque cuando ustedes tengan un paciente ambliope que no tiene buena respuesta pupilar, primero que todo descarten que haya otros problemas. Cuando tenemos alteración de la respuesta pupilar directa, de lo primero que sospechamos es de qué. ¿De qué? De nervio. Sí, de nervio óptico, alteraciones de nervio óptico. O sea, yo tengo que estar segura cuando yo veo una alteración
relación de respuesta pupilar, de que no hay problema de nervio óptico o no hay problemas extensos de la retina para decir que es por una ambliopía. ¿Sí? Bueno, esto les decía, ¿por qué incluimos en la definición la parte visoperceptual? Porque los pacientes ambliopes tienen problema al menos con estos tres: el cierre visual, la figura fondo y las relaciones espaciales. Entonces, cierre visual, cuando nosotros nos muestran algo incompleto, pero como ahí en ese caso podemos imaginarnos que algunas de esas representan una cruz, ¿cierto? Figura fondo, cuando yo puedo en pues algo que tiene varios estímulos, puedo diferenciar qué es como el objeto y qué es el fondo. Y relaciones espaciales, pues cuando yo puedo orientarme, no solamente ver la orientación de las cosas, sino también orientarme adecuadamente en el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio, el paciente tiene que decir cuál de esas no está en la misma posición que las demás. En la ambliopía se presentan dificultades con eso. Nosotros tenemos aquí en la universidad, y no se utiliza mucho, pero quiero que lo tengan presente porque realmente es importante y es muy útil, el TBPS, que es un test que evalúa la percepción visual. Ahí en el TBPS se puede, por ejemplo, aplicar a un paciente que tenga ambliopía y mirar qué alteraciones visoperceptuales tiene. Cuando nosotros evaluamos un paciente con ambliopía, generalmente nos vamos a encontrar con estas alteraciones. El paciente, por ejemplo, en una misma línea de agudeza visual reconoce unas y otras no. O sea, letras, figuras, números, el test que estemos utilizando. ¿Sí? El paciente le pasa que a veces se lee en desorden o de manera salteada las letras y los números. ¿Por qué? Porque cuando él fija directamente, como sabemos que la visión central está deprimida, que no está funcionando bien, entonces él lo que reconoce es lo que está por los laditos. Entonces él termina leyendo no la que le estamos señalando, sino la que está leyendo de lados. Y ya lo habíamos hablado, la agudeza visual angular se presenta mejor que la morfoscópica. Pues cuando nosotros tomamos agudeza visual, donde no hay estímulo, ¿sí? Por ejemplo, una forma de tomar la agudeza visual de manera rápida, pues es que yo de cada línea le pregunte alguno de los estímulos al paciente y vaya bajando hasta que yo le vea que el paciente empieza como a mirar como raro, a hacer estenopeico, o que ya empieza como a equivocarse, y yo ya empiezo a tomar más estímulos de cada línea. Sin embargo, si yo empiezo por las del extremo, yo puedo tener errores en la toma de agudeza visual, por lo que en el extremo no hay interacción de contornos. Por eso algunas cartillas tienen este diseño, donde la figura tiene por todos lados interacción, porque aquí está la otra figura, aquí hay marco y aquí hay marco. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta que si le van a tomar al paciente, por ejemplo en comunitaria, la agudeza visual, no utilicen los de los extremos, sino por ejemplo ustedes se van por dentro de la cartilla, le preguntan esta, ¿sí? Dentro de la cartilla. Bueno, los pacientes, pues habíamos hablado de que su acomodación no funciona bien.
Generalmente está disminuida, son pacientes que tienen insuficiencia acomodativa, que la respuesta es inexacta, o sea que fluctúa. Si ustedes le van a hacer al paciente lag, puede que el lag de acomodación no les dé un valor exacto, sino que les fluctúe. Y fuera de eso tienden a tener lags de acomodación altos. Ya habíamos hablado de la sensibilidad al contraste disminuida y obviamente la visión binocular también disminuida. ¿Cuál es uno de los principales test que se va a ver alterado? La estereopsis. Bueno. Las ambliopías anisometrópica y estrábica tienen diferencias entre sí. No son como tan exactamente iguales, porque uno podría decir, no es que es lo mismo que sea ambliope por estrabismo que sea ambliope por defecto refractivo. Resulta que no. Generalmente en las de origen refractivo, las agudezas visuales en promedio, no es que siempre vayan a ser 20-60, en promedio los pacientes tienen mejor agudeza visual en las refractivas que en las estrábicas. Entonces, pues ahí en consecuencia hablamos de que serían menos profundas las ambliopías por refracción que por estrabismo. Una cosa importante es que obviamente si yo tengo más defecto refractivo puedo ser más ambliope, pero con el estrabismo no necesariamente. A veces ustedes pueden ver que un paciente tiene un ojo muy desviado y eso no quiere decir que vea tan mal. O sea, no se puede establecer pues, que si yo tengo una exotropia de 20, entonces mi agudeza visual va a ser de tanto, y si tengo de 40, peor. No necesariamente. La causa de la ambliopía anisometrópica o refractiva pues es una borrosidad, una imagen que no es nítida, mientras que en la ambliopía estrábica está relacionado principalmente con la pérdida en la proyección o en la correspondencia retiniana, la proyección de la retina. El pronóstico es mejor en la refractiva que en la estrábica, ¿sí? Ligeramente mejor, pero no quiere decir que la estrábica no sea tratable. ¿Preguntas, chicos? Bueno, eso ya es del tratamiento, ¿sí? Igual el tratamiento lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando tú tienes un paciente con oclusión, a veces sucede que después de cierto tiempo el paciente como que se quedó en cierta agudeza visual y ya no mejoró de ahí, ¿sí? Entonces tú te puedes cambiar a lo que se denomina penalización, que es la que se hace con la atropina. Se le aplica al ojo de mejor visión, se le aplica la atropina que lo va a dejar con midriasis, pero más que la midriasis lo importante de eso es que se paralice la acomodación. Entonces al no tener acomodación, ese ojo lo va a utilizar menos que el ojo ambliope. Y como la atropina tiene una acción prolongada, pues entonces, a diferencia de la oclusión, que tú la vas a hacer solamente por unas horitas, el de la atropina va a estar por tiempos más prolongados, favoreciendo al ojo ambliope. Entonces, la finalidad de eso es que la estimulación del ojo ambliope sea como más sostenida. La duración de la atropina como fármaco es de aproximadamente una semana. El paciente con síntomas como de midriasis, sensibilidad y parálisis de la acomodación, ¿se aplica cada cierto tiempo como para que haya un refuerzo? Sí, claro. Y se mantiene. Eso es como parte de la pregunta que me hiciste. Resulta que en los estudios miraron dos cosas.
aplicar la atropina solamente los fines de semana, una gota diaria el sábado, una gota diaria el domingo, o aplicar toda la semana y descansar el fin de semana. Es la misma cosa porque lo que tú dices, la atropina dura prácticamente una semana el efecto. Entonces, si tú le aplicas el fin de semana, el paciente va a durar el resto de la semana atropinizado. Y si le aplicas durante la semana, pues el fin de semana también va a tener efecto. Entonces, realmente, lo que se consigue con eso es que, por ejemplo, si el niño es difícil de que se le apliquen las gotas, pues yo se las pongo solamente los fines de semana. Sábado y domingo. Y sale también más económico porque se gasta menos medicamentos. Sí, ustedes van a encontrar en internet, incluso ya hay un resumen de eso. Hace varios años hicieron unos estudios que se llaman los ATS. Ahora sí puedes encenderla ya. Son los Amblyopia Treatment Studies. Esos estudios que se hicieron hace, creo que como alrededor de 2 décadas, fueron de los que salieron los protocolos que actualmente se usan para el manejo y el tratamiento de la ambliopía. En esos estudios, ellos lo que hicieron fue comparar, por ejemplo, que hacerle oclusión solamente al paciente o hacerle oclusión y además terapia. Claro que es que hay que tener cuidado con eso porque en la terapia lo que ellos hacían era una cosa de nada. O sea, la conclusión que llegaron era que ocluir y ocluir con terapia daba la misma cosa. Pero resulta que es que la terapia era una cosa demasiado sencilla, ¿sí? Pero también compararon el tratamiento de la atropina de la semana con el de fin de semana y el resultado fue lo mismo. Entonces, de ahí fue que sacaron que da lo mismo atropinizar solamente el fin de semana que hacerlo toda la semana. ¿Y por cuánto tiempo? Es que el tiempo es dependiendo de la evolución del paciente. Ah, esa era la parte que me faltaba responder. Es que eran 3 preguntas en una. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces búsquenlo en internet. Si ponen la sigla, de todas formas agréguenle la palabra ambliopía, porque si no le salen mil cosas que no tienen nada que ver. Y hay artículos que resumen los resultados de todos los ATS, porque es que los ATS fueron como 21 estudios, como 20 y tantos estudios. De ahí, por ejemplo, compararon ocluir el día entero, ocluir 6 horas, 4 horas, 2 horas, algo así. De ahí fue que sacaron que ocluir el día entero era lo mismo que ocluir 4 horas. Entonces, por eso es que ya no ocluimos tantas horas. Es que, digamos que al comienzo, el temor de nosotros de no ocluir, sino que tocara todo el día entero y eso, era para que el paciente no desarrollara correspondencia anómala. Pero eso ya, a la correspondencia sensorial ya no se le pone tanto cuidado, lo importante es que el paciente tenga algo de visión binocular. Digámoslo así. Obviamente que uno quiere que todos los pacientes queden con visión binocular normal, pero muchos no se logran. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, y lo de las terapias ópticas era como tal de colocarle una pantalla al paciente y ocluir el otro ojo o ambos ojos. Ambos ojos estimulados. Lo que pasa es que en las dicópticas se usan filtro rojo-verde o polarizados. Y también lo que hacen es, dependiendo del grado de ambliopía del paciente, al ojo de mejor visión le disminuyen el contraste del estímulo. Y entonces ponen a trabajar más al ojo amplión. En algunos casos, cuando las ambliopías son severas, definitivamente toca empezar monocular. ¿Sí? Porque la supresión es tan fuerte que el paciente no logra percibir al tiempo de los ojos. Creo que esa terapia Pues es
eso hay variabilidad. Hay algunos que, por ejemplo, el paciente lo puede hacer en la casa. Por ejemplo, hay uno que es el Dictionary Tool, que es un software español